Ramsés Yunes trae para ti la entrevista. Un lujo para nosotros que llega a su casa, porque Jalapa es su casa, nuestra máxima casa de estudios es su casa, y hoy en punto de las 7 de la noche estará el gran maestro Juan Villoro, a quien tengo el gusto de leerlo, de admirarlo y de platicar con él desde hace 15 años. Precisamente en el 2008 le dieron un doctorado honoris causa junto a Héctor Aguilar Camín, y ahí tuve la oportunidad de platicar, y en otras ocasiones con el maestro Villoro. Hoy presenta un libro entrañable. No es una biografía hacia su padre, es un anecdotario, es una carta al padre. Y también relata lo que se vivió en esa época de nuestro país. La figura del mundo, que por cierto, maestro Villoro, es una frase de don Luis Villoro. ¿Cómo está usted? Muchas gracias por esa oportunidad. Qué gusto, Ramsés, de volver a hablar contigo. Estoy muy contento de estar en tu programa. Oiga, yo no me puedo imaginar cómo el maestro filósofo, el maestro Villoro, que para mí es un fray Bartolomé de las Casas posmoderno, un asesor del zapatismo, hablar de tacos con Alberto Castillo, don Juan Villoro. Sí, efectivamente, en el libro La figura del mundo lo que quise fue tratar de vincular la historia pública, profesional de mi padre, que fue un filósofo, fue académico, participó en numerosas luchas sociales, pero que también tuvo vida privada, tuvo este tipo de circunstancias no tan conocidas que fueron el sustento y muchas veces la causa de sus decisiones públicas. Entonces, la figura del mundo trata de eso, de vincular cómo alguien que se dedicaba a las ideas tenía razones emocionales para llevarlas a cabo. Debo decir que estas razones eran un tanto misteriosas porque los filósofos, y mi padre no era la excepción, son muy reservados, herméticos, prefieren hablar de grandes problemas de la humanidad y no de cosas privadas. Entonces, un poco de manera detectivesca, me di a la tarea de tratar de encontrar estas claves enigmáticas, pero también existentes en la vida de mi padre. El fútbol, si bien es cierto, no le gustaba tanto a don Luis, fue un vínculo con usted. Efectivamente, lo expresas perfectamente porque él me llevaba a los estadios y yo suponía que lo hacía por ser un gran fanático del fútbol. Él apoyaba a los Pumas de la universidad por razones obviamente académicas más que deportivas. Yo era aficionado del Necaxa, muy sufrido desde entonces, por supuesto, pero él lo respetaba porque como buen filósofo decía, pues Juan tiene que decidir de manera libre y racional cuáles son sus aficiones. Pero cuando pude ir por mi cuenta a los estadios, entonces él ya se alejó y me dejó ir con mis amigos. Al escribir este libro y narrar ese momento, entendí que él me había llevado al fútbol no por ser aficionado, sino por ser padre, lo cual me parece más conmovedor. Quería estar conmigo, nunca me lo manifestó abiertamente porque era un hombre muy reservado para estas cuestiones, pero así lo entiendo yo y es parte, digamos, de las relaciones entre vida privada y vida pública que trato de trabar en este libro. Maestro Villoro, mientras más escribía usted las anécdotas de su padre, me imagino que había un vínculo que descubrió usted a través de la escritura. En el momento que estaba usted conviviendo con su padre, usted estaba dimensionando otra forma, ¿no? Al escribirlo. Desde luego, porque el proceso de escritura es un ejercicio de autoconocimiento. El autor suele ser el primer sorprendido de lo que plasma, ya sea en la ficción o en la autobiografía, y como este es un libro de memorias donde yo estoy ahí como testigo de mi padre, muchas cosas que no me quedaban claras se volvieron muy significativas con la narración. Por ejemplo, su participación en el 68, que lo dejó al borde de la cárcel. Compañeros de él como Eberto Castillo o Marco Pardinas ya estaban detenidos, varias personas le dijeron a mi padre que lo iban a arrestar. Yo fui testigo de la gente que se le acercaba para darle el pitazo de que estaba en la lista negra, pero él prefirió quedarse a la luz del día conmigo porque venían las Olimpiadas, había comprado boletos y no quería fallarme. Entonces, en aquel tiempo yo pensé básicamente en lo que teníamos enfrente, que eran las competencias deportivas,
pero hoy a la distancia, escribiendo de esto, puedo entender el riesgo que él corría en ese momento y lo que puso en juego con tal de estar conmigo. Entonces, se trata de esas cuestiones emocionales que vas describiendo cuando las interpretas de otro modo a través del tiempo. Don Juan Villoro, don Luis sale de Barcelona, va al país que era de la mamá de don Luis, de su abuela. ¿Cómo aprende a querer a México? Porque sé que le costaba primero trabajo convivir y entender el país de México. Esa es una pregunta muy importante, porque los que somos mexicanos sin que tengamos otra alternativa, sí, no nos preguntamos, ¿verdad?, por qué somos de aquí. Fatal, inevitablemente somos mexicanos. Pero mi padre tuvo que volverse mexicano. Él había nacido en Barcelona, luego creció en un internado de jesuitas en México, llegó aquí en su primera juventud y encontró un país no muy distinto del actual, que tenía violencia, corrupción, injusticia social, y se sintió inadaptado. Buscó algo que le pudiera cautivar y lo encontró en los pueblos originarios, no solamente en los que habían dejado pirámides y llenado nuestros museos de obras maravillosas. El de Jalapa es uno de los mejores ejemplos de gran arte prehispánico, sino que también se interesó por los pueblos originarios que seguían vivos, pero de una manera soterrada. Fue de los primeros en hablar de el México profundo, que estaba esperando una oportunidad. Entonces, eso fue lo que lo cautivó de México. Se esforzó en ser mexicano, lo cual me parece muy meritorio, porque no fue algo que le tocara caído del cielo, sino que tuvo que conquistar esforzadamente, y luego también la realidad le dio la oportunidad de pasar del estudio teórico